intercostal, y el borde superior del esternón, que es la escotadura yugular o escotadura esternal. Esto forma el orificio superior del tórax, ¿sí? Orificio superior del tórax, primera costilla, primera vértebra dorsal, primera costilla, primer cartílago costal y el borde superior del esternón. Horquilla esternal o escotadura yugular o horquilla esternal. El manubrio del esternón se articula con la primer costilla. La unión del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón se denomina ángulo esternal, ¿sí? O ángulo de Lewis. Y el ángulo de Lewis coincide, es decir, se relaciona a los lados con el segundo cartílago costal. Las costillas sepan de que aumentan de la primera a la séptima en longitud, al igual que los cartílagos costales. Y las costillas se clasifican, son 12 pares, de los cuales las 7 primeras son las costillas verdaderas. ¿Por qué se denominan costillas verdaderas? Porque a través del cartílago costal se unen directamente al borde lateral del esternón, ¿sí? Recuerden que en el borde inferior de las costillas, está el paquete vasco nervioso intercostal. O sea que, o bien dice en los pregunteros, la costilla suprayacente. En el espacio intercostal, la costilla suprayacente. En el borde inferior está el paquete vasco nervioso intercostal. Y ese paquete vasco nervioso intercostal, habíamos dicho que era VAM, vena, arteria y nervio de arriba hacia abajo. Entonces las 7 primeras costillas son las costillas verdaderas y se unen directamente al borde lateral del esternón por los cartílagos costales. Mientras que la octava se une al borde inferior, a través del cartílago costal se une al borde inferior de la séptima, la novena a través del cartílago costal al borde inferior del octavo, y el décimo al noveno. Acá le falta el décimo que le une al noveno. La undécima y la duodécima costilla son costillas flotantes, ¿sí? Este ángulo se denomina ángulo external o ángulo de Lewis. Los últimos cartílagos costales forman el ángulo external o ángulo de Lewis, y aproximadamente tiene 70 grados en el normolíneo, o sea, la persona que tiene 1,70 m aproximadamente. En el brevilíneo se hace más agudo, y en el brevilíneo se hace más obtuso, o sea que se agranda, y en el longilíneo se hace más agudo, ¿sí? Más chico. Eso tiene mucha importancia desde el punto de vista médico, tomográfico, topográfico, radiográfico, porque por la disposición del corazón, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a costilla. Nosotros sabemos que las vértebras dorsales, las costillas, los cartílagos costales y el esternón forman la cavidad torácica, ¿sí? La cavidad torácica. En la cavidad torácica tenemos a los lados las cavidades pleuropulmonares, derecha e izquierda. El pulmón tiene una pleura, que es la pleura visceral, que se pone en contacto íntimo con el parénquima, y esa pleura visceral determina en el pulmón derecho dos fisuras o fisura mayor o oblicua, fisura menor horizontal, lo que determina que en el pulmón derecho tengamos 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, mientras que el izquierdo tiene solamente la fisura mayor o oblicua, que nos divide en lóbulo superior y lóbulo inferior. El pulmón izquierdo tiene menor volumen por la disposición del corazón, dijimos, ¿sí? Por la disposición del corazón. A nivel del ilio, la pleura visceral se continúa con la pleura parietal, y estos están unidos al borde inferior al diafragma. Recuerden la reflexión entre la pleura visceral y la pleura parietal. Se unen, rodean al pedículo raíz del pulmón, a la raíz del pulmón o pedículo pulmonar, y lo fijan al diafragma a través del ligamento triangular, ¿sí? Entonces, y ahí vamos a hacer mediastino, es decir, en la zona media, el mediastino, ¿sí? Este es el mediastino, es la porción de la cavidad torácica situada entre las cavidades pleuropulmonares derecha e izquierda. Bueno, para ese mediastino tiene como límite hacia adelante
la cara posterior del esternón tapizado por el transverso del tórax. Hacia atrás, la columna vertebral dorsal, a los lados, la cara interna o mediastínica, los pulmones con la pleura parietal mediastínica. Abajo está el diafragma, ¿sí? Abajo está el diafragma, y arriba el orificio superior del tórax entre los vértices de los pulmones, ¿sí? Este es el mediastino, y la porción de la cavidad torácica entonces situada entre las cavidades pleuropulmonar derecha e izquierda. Tiene como límite anterior la cara posterior del plastrón esternocostal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de plastrón? Y hablamos de el esternón, el cartílago costal y la parte anterior de las costillas. En la parte anterior, la parte anterior de la costilla. Eso forman el plastrón esternocostal. Hacia atrás la columna vertebral torácica dorsal, ¿sí? La columna vertebral torácica dorsal, a los lados de la cara interna o mediastínica de los pulmones. Abajo tenemos el diafragma y arriba el orificio superior del tórax entre los vértices de los pulmones, ¿sí? Acá fíjense, si nosotros trazamos un plano oblicuo, cómo se sitúa el opérculo torácico, orificio superior del tórax, trazando un plano oblicuo en inspiración, el borde superior del esternón se prolonga hacia atrás a la segunda vértebra torácica dorsal. Y a nivel del ángulo cifoideo, el ángulo esternal o ángulo de Lewis, si proyectamos hacia atrás estamos a nivel de T4. Esta es la tráquea, recuerden, y que se bifurca a nivel de T5. De T5 se bifurca la tráquea, ¿sí? No voy a hablar de mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior, por ahí a lo mejor me mezclo, pero voy a tratar de no confundirlo porque hay chicos de las dos cátedras, ¿sí? Lo que observamos, si sacamos el plastrón externo-costal, lo que observamos, primero vamos a observar el del pulmón, el lóbulo superior y el medio, y en el derecho, y el superior solamente el del izquierdo, ¿sí? Y eso cubre en parte a los órganos del mediastino. Sacamos el plastrón, encontramos el corazón en la parte baja, el corazón envuelto por su serosa, que es el pericardio. Hacia abajo encontramos la vena cava inferior que termina en la pared inferior del atrio derecho, ¿sí? Pared inferior del atrio derecho. La cara interna del ventrículo izquierdo se relaciona con el pulmón izquierdo, por las dudas acuérdense de eso, ¿sí? El orificio superior, el orificio de la vena cava inferior está situada entre el foliolo derecho y el foliolo anterior a nivel de T9, ¿sí? De T9. En la pared superior del atrio derecho desemboca la vena cava superior. En la cara posterior de la vena cava superior, a nivel de T4, desemboca el arco lácigo mayor. Del ventrículo derecho se desprende la arteria pulmonar, que tiene 5 centímetros de longitud y es oblicua hacia arriba y hacia la izquierda. Y por debajo de la porción horizontal del arco aórtico, da origen a la pulmonar izquierda y a la pulmonar derecha, ¿sí? El tronco de la pulmonar tiene 5 centímetros de longitud y la rama izquierda de la pulmonar tiene 3 centímetros, la rama derecha tiene 5 centímetros. Recuerden que va hacia arriba y hacia la izquierda, por eso es más corta la arteria pulmonar izquierda, que es prebronquial, es epibronquial, digo, y la derecha, que es prebronquial, ¿sí? Del ventrículo izquierdo, digo, se desprende el arco aórtico, aorta ascendente y porción horizontal del arco aórtico. Y en el origen del arco aórtico hay una dilatación que es el seno aórtico o seno de Valsalva, es una dilatación y ahí da origen a la primera rama colateral de la aorta, que es la arteria coronaria, que está destinada al corazón, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, este es el tronco arterial brachiocefálico en relación con la parte anterolateral del tronco arterial brachiocefálico tenemos el vago derecho, en relación con la parte anterolateral de la carótida común y la porción horizontal del arco aórtico tenemos el vago izquierdo. A partir de ahí el vago se va hacia atrás, el derecho se coloca por detrás del esófago, ¿sí? Y el izquierdo se coloca por delante del esófago, ¿sí? O sea que
La rama izquierda va por delante del esófago y la rama derecha va por detrás del esófago, ¿sí? El derecho es el que va a formar el plexo solar, ¿sí? Va a formar el plexo solar. En la rama derecha izquierda del vago derecho, en el retroperitoneo medio, recuerden que termina en el cuerno interno de los ganglios celíacos o semilunares, ¿sí? Por debajo de la porción horizontal del arco aórtico se origina el nervio recurrente o laringe inferior, el izquierdo, ¿sí? El derecho se origina por debajo de la porción intraescalénica de la subclavia. Este laringio inferior recurrente, rama del vago torácico, inerva todos los músculos de la laringe, excepto el crico tiroide. Bueno, esto ya es cuello. Acá en el confluente yúgulo subclavio izquierdo desemboca el conducto torácico. El conducto torácico va a drenar la linfa del miembro inferior, de la pelvis, tanto de las paredes como de las vísceras de la pelvis, del abdomen, todas las vísceras y la pared del abdomen, y el hemitora izquierdo, el miembro superior izquierdo y la hemicara y hemicuello izquierdo. El hemitora derecho, la hemicara, el hemicuello derecho y el miembro superior derecho va a drenar en el confluente yúgulo subclavio derecho por la vena linfática derecha o gran vena linfática. Este es el frénico, ¿sí? El frénico, recuerden que el frénico es rama del plexo cervical e inerva el diafragma, ¿sí? El derecho llega al diafragma por delante de la base del corazón, el izquierdo llega al diafragma por detrás de la punta del corazón. Habíamos dicho que la pleura visceral se mete envuelve al corazón y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás los grandes vasos. Y va a formar dos pedículos, el pedículo arterial y el pedículo venoso. El pedículo arterial está representado por la pulmonar y la aorta ascendente, y el pedículo venoso por la vena cava inferior, las pulmonares y las pulmonares, ¿sí? Pero acá a la izquierda de la vena cava superior, creo que dije inferior, superior, y está la cara anterior de los atrios, que no lo vemos, ¿por qué? Porque están los grandes vasos, la aorta que sale, la pulmonar que sale del ventrículo derecho, la aorta que sale del ventrículo izquierdo. Si ponemos el dedo acá, ahí está el seno transverso, que es un fondo de saco pericardíaco. Fondo de saco pericardíaco, se denomina seno transverso. El seno transverso es un fondo de saco pericardíaco y está representado por delante por el pedículo arterial, la pulmonar y la aorta, envuelto por el pericardio, por detrás la cara anterior de la vena cava superior y la cara anterior de los atrios. Y hacia arriba está representado por siempre preguntaron, el límite superior es la arteria pulmonar derecha. Arteria pulmonar derecha, ¿sí? En esta zona nosotros tenemos la pared posterior de la celda tímica, en esta zona que va del borde inferior de la glándula tiroide al pericardio. Se denomina fascia tiropericardíaca. Tiropericardíaca, ¿sí? La fascia tiropericardíaca va del borde inferior de la glándula tiroides que está en el cuello hasta el pericardio y envuelve en su trayecto a esto que ven acá, que sería la vena brachiocefálica izquierda. Y hacia arriba está la vena tiroidea inferior, ¿sí? En la parte antero superior, que está en el cuello, está representado por la lámina pretraquial de la fascia cervical, el espacio supraesternal y la hoja superficial de la fascia cervical. Y en el antero inferior está representado por este ligamento que se denomina externo pericardíaco superior. Este el inferior, este el externo pericardíaco superior. A los lados, como esta celda está tanto en el cuello como en el tórax, a los lados el límite lateral sería el paquete bajo nervioso del cuello, en la región cervical, y en la región torácica va a estar representado por tabiques fibrosos que unen las venas brachiocefálicas derecha e izquierda a los primeros cartílagos costales. Eso es celda tímica. ¿Qué encontramos en la celda tímica? El timo o sus vestigios adiposos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Voy bien, voy mal, voy rápido? ¿Cómo vamos? Todo bien, Pitu. Todo bien. ¿Vamos bien? Bueno, Todo bien. vamos bien. Entonces, si sacamos esto, nos encontramos con el mediastino medio, la tráquea y los pedículos pulmonares, ¿sí? La tráquea y los pedículos pulmonares. La tráquea es continuación de la laringe, ¿sí? Tiene la forma de un tubo aplanado en su parte posterior.
Esta tráquea tiene cartílagos que son de 16 a 20 cartílagos anulares incompletos. Acuérdense de eso por las dudas. Entonces, cátedra 1. La parte posterior es aplanada porque es un anillo incompleto, ¿sí? Está representado por 16 a 20 cartílagos, ¿sí? Cartílagos anulares incompletos. A nivel de T5, la tráquea se divide en bronquio extrapulmonar derecho, bronquio extrapulmonar izquierdo. El extrapulmonar derecho dijimos que es más corto, más oblicuo y de mayor diámetro. Más corto, más oblicuo y de mayor diámetro. Y el izquierdo más largo, horizontal y de menor diámetro, ¿sí? Por encima de los pedículos pasa a la derecha el arco aórtico que va desde adelante hacia atrás. O sea, en cátedra 2 dice los 3 mediastinos ocupan mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. Y el arco de la ácido está por encima del pedículo pulmonar derecho. Por el izquierdo, entonces, el arco aórtico, el derecho, el arco laácido, ¿sí? A nivel de T4, recuerden que desemboca en la cara posterior de la vena cava superior. Acá tenemos la arteria pulmonar, que está por debajo y a la izquierda de la tráquea. La pulmonar izquierda, dijimos, tiene 3 centímetros y es epibronquial. Y la derecha es prebronquial. Si es más larga, tiene 5 centímetros prebronquial. Esto va acompañado por la vena pulmonar superior e inferior derecha, superior e inferior izquierda. ¿Cuál es el elemento más anterior? La vena pulmonar superiores son las venas los elementos más anteriores. ¿Cuáles son los más posteriores? Las venas pulmonares inferiores. Y por detrás tenemos la arteria, o por delante a veces la arteria bronquial. Por debajo la tráquea, fíjense que el esófago se relaciona hacia adelante con la tráquea, y como la tráquea está desplazada hacia la derecha por el paso del arco aórtico, se observa la parte anterior izquierda del esófago, ¿sí? Ahí va el nervio recurrente con una cadena de laterotraqueal izquierda recurrencial. Y por debajo de la bifurcación de la tráquea, el esófago se relaciona con el pedículo pulmonar izquierdo o bronquio izquierdo, pónganle el bronquio izquierdo, y la cara posterior del atrio izquierdo, ¿sí? La cara posterior del atrio izquierdo. La cara posterior del atrio izquierdo se proyecta, ahí está el seno oblicuo, recuerden, se proyecta 5, 6, 7 y 8, grado 7, 5, 6, 7, 8 y 9. Se proyecta sobre las vértebras dorsales 5, 6, 7, 8 y 9, la cara posterior del atrio izquierdo. Y en la cara posterior del atrio izquierdo desembocan las venas pulmonares. Y ahí se refleja el pericardio y forma el seno oblicuo, que pone en contacto el atrio izquierdo, la cara posterior del atrio izquierdo, con la cara anterior del esófago, ¿sí? Acá tenemos la arteria pulmonar prebronquial la derecha, epibronquial la izquierda, ¿sí? Acá se ve mejor, epibronquial y prebronquial. Si sacamos esto, nos encontramos con el mediastino posterior para algunos. Y lo que encontramos en la línea media, primeramente en la línea media encontramos el esófago, ¿sí? Y como ahí atrás, de acá para allá, así va ascendiendo el conducto torácico, el esófago hacia atrás se relaciona con el conducto torácico. En el flanco, el esófago torácico, ¿sí? El esófago, recuerde que tiene 25 centímetros de longitud, tiene una porción cervical, una porción torácica, una porción diafragmática y una porción abdominal. Porción cervical, porción torácica, porción diafragmática, porción abdominal, tiene 25 centímetros de longitud. El esófago se relaciona hacia atrás, en la parte superior, con la columna vertebral torácica, hasta T7 aproximadamente, y luego se relaciona, lo cruza por detrás esta imagen, acuérdense, la aorta torácica descendente. El arco aórtico en el flanco izquierdo de T4 se continúa con la aorta torácica descendente y da origen a la subclavia izquierda. La aorta torácica descendente da ramas colaterales parietales, que son las 9 últimas intercostales, y las viscerales, acuérdense de este dibujito, son traqueoesofágicas, bronquiales, esofágicas y mediastínicas. Traqueoesofágicas, bronquiales, esofágicas y mediastínicas. Y las mediastínicas están destinadas a la pleura, al pericardio, a los nódulos linfáticos, ¿sí?
esa es la mediastínica. Entonces, ramas parietales son las intercostales, las 9 últimas intercostales, porque las 3 primeras nacen de la intercostal suprema, rama de la subclavia. Las 9 últimas nacen de la aorta torácica descendente, ¿sí? Las viscerales son traqueoesofágicas, bronquiales, esofágicas y mediastínicas. ¿Qué más tenemos acá? A ver. ¿Qué más tenemos? Por ahí nomás. Vamos a seguir. A ver. Quiero que tengan en cuenta que la aorta le cruza por detrás al esófago, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que el esófago va a la cavidad peritoneal que está adelante y la aorta va al retroperitoneo, ¿sí? Recuerden que la aorta atraviesa entre T11 y T12, atraviesa el diafragma, ¿sí? Con el conducto torácico que está por detrás, mientras que el esófago atraviesa el diafragma a nivel de T10, entre los pilares del diafragma, ¿sí? Entre los pilares del diafragma, a nivel entre T11 y T12, la aorta torácica se continúa con la aorta abdominal, el esófago atraviesa también los pilares, ¿sí? Con los nervios vagos, el vago por delante, el izquierdo por delante, el vago derecho por detrás, a nivel de T10, ¿sí? Hacia atrás de esto encontramos, ¿qué cosa? El conducto torácico. Ese conducto torácico se forma o por debajo del diafragma o por encima del diafragma. Generalmente es por debajo del diafragma en el retroperitoneo medio. ¿Y cómo se forma? Por la reunión de dos troncos lumbares y el tronco intestinal. Los troncos lumbares drenan la linfa del miembro inferior, de la pelvis, de las paredes del abdomen, ¿sí? Y el tronco intestinal drena la linfa de la porción infradiafragmática del tubo digestivo. Cuando hablamos de porción infradiafragmática del tubo digestivo, hablamos de esófago, estómago, duodeno, yeyuno ilion, ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon ilíaco, colon pélvico, ¿sí? Recto. El conducto torácico asciende por la parte media y se relaciona, dijimos, con la aorta y con el esófago, y en la parte superior se inclina hacia la izquierda, penetra el cuello y va a drenar en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, ¿sí? Por detrás de eso tenemos la ácido, ¿sí? La ácido mayor, la ácido es un sistema anastomótico entre la vena cava inferior y la vena cava superior, que estaría acá arriba. Se forma por encontramos a la derecha la ácido mayor y a la izquierda la hemiácido inferior, ¿sí? Acá la ácido mayor y la hemiácido inferior, la raíz lateral es la misma para las dos, lumbar ascendente y duodécima dorsal, lumbar ascendente y duodécima dorsal. Lo que varía es la raíz medial, porque la raíz medial nace en la ácido mayor de la cara posterior de la vena cava inferior, y en la hemiácido inferior o ácido accesoria también se le dice, entre la renal y la primer lumbar, que aquí les reclinamos hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Entre ambas venas hay un arco que se denomina arco reno-ácido lumbar, reno-ácido lumbar. Y bueno, ya que estamos acá, decimos que la renal izquierda es más larga que la derecha, la vena estamos hablando. En el caso de la arteria renal derecha más larga que la izquierda. La vena renal izquierda más larga y la arteria más corta, ¿sí? Esta renal izquierda pasa por el compás aórtico mesentérico, recuerden, ¿sí? Que el compás aórtico mesentérico está representado por la cara anterior de la aorta y el origen de la mesentérica superior. Y no solamente pasa la renal izquierda, sino también pasan el gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno. Bueno, la ácido mayor recibe las venas intercostales desde la undécima a la cuarta, ¿sí? Directamente, y las tres primeras forman un tronco, se denomina intercostal superior derecho. Intercostal superior derecho. La hemiácido, entonces, hemiácido inferior y hemiácido superior, que son las ácido accesoria, drenan por ramos comunicantes directamente al ácido. Generalmente la séptima intercostal izquierda drena directamente al ácido. También puede drenar la 8, ¿sí? La octava. Y por delante de la articulación costo entre la cabeza, las costillas y el cuerpo vertebral encontramos la cadena simpática lumbar. Son 12 pares de ganglios, ¿sí? Pueden ser 11, recuerden, porque este primero
se fusionan generalmente al ganglio cervical inferior y forma el ganglio cérvico-torácico, ¿sí? O ganglio estrellado. Estos ganglios son, en estos ganglios hay cuerpos neuronales, ¿sí? Y que de estos ganglios hay cuerpos neuronales que van con los nervios, van a la piel, ¿sí? A la piel. Y también ascienden y descienden axones que van a desprenderse y van a formar los nervios esplánicos, simpáticos, ¿sí? De los 5 primeros ganglios torácicos, o del ganglio cervical inferior y el segundo, tercero, cuarto y quinto, nacen nervios que van a formar los nervios esplánicos pulmonares, ¿sí? Esplánicos pulmonares. De los 5 primeros salen axones, ¿sí? Salen axones que van a formar los nervios esplánicos pulmonares, de los 5 primeros, o del ganglio cervical inferior y los 4 que le siguen. En definitiva son 5. Van a formar los esplánicos pulmonares, y esos esplánicos pulmonares van al ilio o pedículo o raíz del pulmón y son simpáticos, ¿sí? Esplánicos pulmonares son simpáticos, mientras que el vago trae inervación parasimpática, ¿sí? Recuerden que lleva fibras cardio, neumo, gastroentérica, cardio para el corazón, neumo pulmón, gastro el estómago, entérico intestino, ¿sí? Mientras que del 6, de los ganglios simpáticos 6, 6, 7, 8 y 9, 6, 7, 8 y 9, 6, 7, 8 y 9, se desprende el esplácnico mayor. Entonces se prenden axones que van a formar el esplácnico mayor. 10, 11 y 12 el esplácnico menor, pero alguna vez el 12 permanece independiente y forma el esplácnico inferior. Estos nervios esplácnicos entonces se desprenden de la cadena simpática torácica. De los 5 primeros, los esplácnicos pulmonares. T6 a T9, T6, T7, T8 y T9, el esplácnico mayor. T10, T11 y T12, esplácnico menor. Y alguna vez T12 permanece independiente y forma el esplácnico inferior. Esos ganglios, esos nervios esplácnicos van a atravesar el diafragma y van a ir al plexo celíaco o solar. Plexo celíaco solar, y llevan la inervación simpática, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que el esplácnico mayor va al cuerno externo del ganglio celíaco o semilunar, mientras que el vago, la rama del vago, la rama derecha e izquierda van al cuerno interno de los ganglios semilunares, ¿sí? Estos van a la parte convexa del ganglio semilunar y a los ganglios renales aórticos renales. ¿Qué más tenemos? El conducto torácico ya dijimos. Bueno, esos son todos los elementos que tenemos en el mediastino, ¿sí? Acá vemos esta es la parte superior del retroperitoneo medio, donde observamos la aorta que atraviesa entre T11 y T12, entre los pilares del diafragma, y por delante, a nivel de T10, pasa el esófago, ¿sí? El esófago y los vagos, el vago izquierdo y el vago derecho, que va al plexo solar y termina en el cuerno interno de los ganglios celíacos semilunares, mientras que en el cuerno externo termina el esplácnico mayor en la parte convexa, y en los ganglios mesentéricos y renales termina el esplácnico menor, y cuando existe esplácnico inferior la mayor parte termina en los ganglios renales o aórticos renales, ¿sí? Esto es plexo solar. Acá en Costalo, ¿Y ¿sí? el vago izquierdo y derecho se van al cuerno medio o solo el No, derecho? el derecho, da una rama derecha y una rama izquierda que va al cuerno interno. El izquierdo, este es el izquierdo, Brendo, ¿sí? Ese va por, viste que esta raya cortada acá va por detrás, ¿sí? El izquierdo va por delante, y el izquierdo da ramitos esofágicos, gástricos y hepáticos. No forman parte del plexo solar. ¿Qué nervio vago forma parte del plexo solar? El derecho, que da una rama derecha y una rama izquierda, ¿sí? Estos forman, que terminan los cuernos internos de los ganglios celíacos semilunares, y en el cuerno externo terminan el esplácnico mayor, ¿sí? Este forma el asa memorable derecha y este el asa memorable izquierda. Acuérdense por las dudas. Asa memorable derecha, en la rama derecha del vago derecho, el celíaco derecho, el esplácnico mayor derecho. El asa memorable izquierda, la rama izquierda del vago derecho, el ganglio celíaco semilunar izquierdo y el esplácnico mayor izquierdo. Esta forma el asa memorable derecha, asa memorable izquierda. Están a los lados del tronco celíaco. El tronco celíaco se origina a nivel de T12, recuerden, y ahí da
gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. A nivel de TL1, o un poquito por debajo, a nivel del borde inferior de L1 de la cara anterior, nace la mesentérica superior. Y de la cara anterior también nace la mesentérica inferior. ¿Sí? La mesentérica inferior nace a nivel de L3, o inclusive hasta el disco de L3, L4 pueden hacer, pero nace de la cara anterior. Yo he visto por ahí en algún preguntero que dice nace de la cara lateral y está como la más correcta, pero nace de la cara anterior. ¿Por qué le digo? Porque yo leo los pregunteros y a veces cuando tengo dudas me voy directamente al libro. Estas tres arterias, el tronco celíaco y su rama, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, recuerden que están destinados a la porción infradiafragmática del tubo digestivo y sus glándulas anexas, y van a ir acompañados que van a formar el sistema la vena porta, ¿sí? El sistema la vena porta. Bueno, acá nace a nivel de L1, nace la renal, en el borde superior de L1 nace la capsular media, y entre L1 y L3 nace acá las arterias gonadales, que son la ovárica para la mujer, la testicular para el hombre. ¿Alguna pregunta? No. ¿Estamos bien? Bueno, seguimos acá, repetimos el pedículo pulmonar derecho, la arteria epibronquial, la de izquierda, la izquierda es epibronquial, la derecha es prebronquial. Por encima está el arco aórtico del pedículo pulmonar izquierdo, el derecho está el arco del ácido, ¿sí? Ambos comienzan en el flanco, termina en el flanco izquierdo de T4 y esta se origina en el arco del ácido, se origina en el flanco derecho de T4, ¿sí? De T4. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos el vago, el vago izquierdo que después se va a colocar por delante del esófago, ¿sí? Y está dando el recurrente o laringe inferior que está destinado a todos los músculos de laringe, con excepción de cricotiroides. Recuerden que la subclave izquierda para cátedra 2 está en el mediastino posterior, ¿sí? Acá estamos viendo la cara posterior de atrás, este es el sistema laácido, ¿sí? Esta es la raíz lateral, la lumbar ascendente, la duodécima dorsal, la hemiácido inferior, lumbar ascendente, duodécima dorsal, y esta es la raíz medial. Esta nace en la cara posterior de la vena cava inferior, este del arco reno ácido lumbar. ¿Sí? Ahí tiene la ácido, viéndolo de atrás, ¿sí? Está por detrás del esófago acá, ¿sí? Y luego hace el callado la ácido que termina en la cara posterior de la vena cava superior a nivel de T4, ¿sí? De T4. Y acá viene el callado o arco de la aorta, que a nivel del flanco izquierdo de T4, entonces da origen a la subclave izquierda y se continúa con el nombre de aorta torácica descendente, ¿sí? Aorta torácica descendente. Lo que vamos a hacer acá, vamos a cortar acá tanto el esófago, esta parte, toda esta, para ver, y acá abajo, y vamos a ver esto, fíjense. Sacamos todo esto que está acá, ahí. ¿Esas rojitas son las intercostales? Esta es la bronquial derecha, esta es la bronquial izquierda, y estas son las intercostales. ¿Sí? Ok. ¿No? La primera, acá esta es la rama, la bronquial, ¿sí? Recuerden que la bronquial lleva la irrigación nutricional para los pulmones, y la arteria pulmonar, la irrigación funcional, ¿sí? Nos sacamos esto y vemos, fíjense esto, ¿sí? Capaz que le copio este acá y para que vean mejor, ¿sí? Pongo acá. Entonces, fíjense, sacamos esta parte acá, esta acá, ¿sí? Y cortamos acá abajo, ¿sí? Y esto para ver que el esófago, fíjense, ahí está el vago derecho, le está llegando a la cara posterior del esófago. Y ahí el vago izquierdo por delante del esófago, ¿sí? Ahí está por delante del esófago. Ahí está la bifurcación de la tráquea, ahí están los ganglios carinales o intertráqueo-bronquiales. El bronquio derecho, que es más corto, más oblicuo, mayor diámetro, que está cruzado por el arco laácido. El bronquio izquierdo, más largo, más horizontal y menor diámetro, describe una curva cóncava hacia arriba, sobre el cual descansa la porción horizontal del arco aórtico. Por debajo, la bifurcación de la tráquea es para mostrar que el esófago se relaciona con la cara posterior del atrio izquierdo a través del fondo del saco oblicuo, que es un fondo del saco pericardíaco.
fondo del saco pericardíaco, ¿sí? Este es el conducto torácico. Fíjense que en la parte baja se relaciona con la aorta, pero en la parte superior se relaciona con el esófago para ir a desembocar en el confluente yúgulo subclavio izquierdo. Este es el esófago abdominal cuando está atravesando el diafragma, ¿sí? El diafragma, el músculo diafragma, emite fibras que se continúan con la musculatura longitudinal del esófago, ¿sí? En la nomenclatura francesa, no me acuerdo no sé cómo se llama en la nomenclatura internacional. Estos son ramos que unen el diafragma, músculo que une el diafragma con la musculatura longitudinal del esófago cuando atraviesa el diafragma. Y forma este espacio, se denomina vaina paraesofágica de Leimer Bertelli, vaina paraesofágica, ¿sí? Esa vaina paraesofágica y los músculos que el diafragma emite para continuarse con la raíz longitudinal del esófago, retienen mecánicamente al esófago para que no ascienda al tórax. Esto es lo que se rompe cuando existe hernia hiatal, se rompen estos músculos, entonces el esófago asciende al tórax, ¿sí? ¿Por qué asciende? Porque el abdomen tiene presión positiva y el tórax tiene presión negativa. Acá tendríamos que tener el ligamento suspensorio del estómago. Acá viene el pilar derecho del diafragma que le tira para allá. El pilar derecho del diafragma la abraza y le tira para abajo y hacia la derecha. El ligamento suspensorio le une al diafragma, eso determina este ángulo, esófago tuberositario, ¿sí? Esófago tuberositario. La presencia de ese ángulo, esófago tuberositario, determina esta válvula, se denomina válvula cardial de Gubarov, ¿sí? Válvula cardial de Gubarov. El estómago tiene aire, tiene una cámara de aire, ¿sí? Cuando nosotros comemos o tomamos agua, también tragamos aire. El aire llena y forma la cámara gástrica. Cuando el aire, si estamos acostados, va a estar en toda esta zona. Si estamos parados, está en la parte superior. Se forma como una semiluna, ¿sí? De negrita a este nivel que demarca esto que es el fondo o tuberosidad mayor del estómago. Porque el aire, cuando comemos algo, el aire va para arriba. Cuando el aire va para arriba, lo que hace es cerrar la válvula cardial o esófago, la válvula cardial, la válvula de Gubarov cierra, entonces impide que haya reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico. Bueno, a ver qué más tengo. Bueno, ya que estoy acá, sería la bolsa mental, cómo se está formando, es el vaso. El aumento menor, el ligamento suspensorio del hígado, el peritoneo visceral hepático, todos se originaron en el mesogastrio anterior. Ligamento suspensorio del hígado falciforme, el peritoneo visceral hepático, el verdadero elemento de fijación del hígado es la vena cava inferior. Acuérdense eso. El verdadero elemento de fijación del hígado es la vena cava inferior. El hígado tiene varios ligamentos, el ligamento suspensorio, el ligamento coronario, el ligamento redondo y el aumento menor. Todos son medios de fijación del hígado, pero el verdadero elemento de fijación del hígado es la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque recibe las hepáticas o suprahepáticas, recuerden, ¿sí? Después de que la sangre deposita los nutrientes a través de la porta en el parénquima hepático, la circulación venosa aferente del hígado es la porta. La eferente son las hepáticas o suprahepáticas. Y las hepáticas o suprahepáticas terminan en la cava inferior. Entonces, el verdadero elemento de fijación del hígado es la vena cava inferior. El aumento menor, recuerden que tiene la par densa, la par flácida y la par vasculosa, o par condensa o densa, el ligamento hepatogástrico y hepatoduodenal. Acá tenemos en la par densa o par condensa, encontramos ¿qué cosa? Ramitos hepáticos del vago izquierdo, que viene acá adelante. Ramito hepático del vago izquierdo. ¿Y qué más? Y podríamos encontrar una arteria inconstante que es la arteria hepática, rama de la gástrica izquierda, pero es inconstante. En esta porción que se denomina el ligamento hepatogástrico o par flácida, no encontramos nada, las hojas se adosan unas con otras.
mientras que acá sería el borde libre del omento menor, ¿sí? Y que forma el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Hepatoduodenal, borde libre del epiplón menor, o bien también del omento menor, o también se denomina par vasculosa, y ahí encontramos el pedículo hepático. ¿Cuál es el elemento más posterior del pedículo hepático? La vena porta, y por delante y a la izquierda la arteria hepática propia, por delante y a la derecha el conducto hepatocolédoco, ¿sí? El estómago tiene 25 centímetros, aprovecho esto que está acá, ¿sí? La primera porción del duodeno está cruzado, ¿por qué? Por la arteria gastrodenal. A la izquierda, la primera porción del duodeno no se adosa. O sea, ¿cuál es la porción del duodeno que no se adosa al peritoneo parietal? La primera a la izquierda, la gastrodenal, porque a la derecha la gastrodenal, la segunda, la tercera y la cuarta están adosados juntamente con la cabeza y el cuello del páncreas a través de la fascia retroduodeno-pancreática, ¿sí? Retroduodeno-pancreática. En la parte media de la primera porción del duodeno termina en la carúncula duodenal mayor, termina el conducto el conducto colédoco y el conducto principal del páncreas, que es el conducto de Wilson, en la carúncula duodenal mayor. Y por encima y por delante tenemos la carúncula duodenal menor, y ahí desemboca el conducto accesorio del páncreas, que es el conducto de Santorini, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? No tenemos nada, ya vimos que tenemos acá, tenemos la tráquea. Dijimos que la tráquea es continuación de la laringe, se extiende del borde inferior de cervical 6 a T5, ¿sí? A T5. Está representado por cartílagos anulares incompletos, que son de 16 a 20. Y a nivel de T5 se dividen sus bronquios extrapulmonares. La bifurcación se denomina carina. Y si miramos de adentro, por encima de la carina hay un cartílago que se denomina espolón traqueal. Y el espolón traqueal separa los dos orificios que se observan de los bronquios, ¿sí? El bronquio que sigue el eje de la tráquea es el bronquio derecho. El bronquio derecho, si se aspira una persona, va al bronquio derecho generalmente. ¿Por qué? Porque es más corto, más oblicuo y de mayor diámetro. El izquierdo más largo, horizontal y de menor diámetro. Estos bronquios, la dirección del bronquio, dijimos, se denomina bronquio principal, bronquio fuente o bronquio cepa, ¿sí? El bronquio extrapulmonar, cuando, recuerden que tiene las mismas características que la tráquea, tienen cartílagos anulares incompletos, mientras que los intrapulmonares ya son placas cartilaginosas, ¿sí? El bronquio extrapulmonar derecho, como el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿sí? 3 lóbulos, da origen a tres bronquios lobulares. Bronquio lobular superior para el lóbulo superior, bronquio lobular medio para el lóbulo medio, bronquio lobular inferior para el lóbulo inferior. Acá tenemos una vista lateral del pulmón derecho con la cisura mayor u oblicua y la cisura horizontal. Recuerden que esta parte acá no tiene, así como lo estudiamos nosotros, no tiene, ¿sí? Lo hicimos, ¿para qué lo hicimos? Para comprender mejor los bronquios basales, para representar mejor los bronquios basales. Pero esto no tiene. Cisura mayor oblicua, cisura menor horizontal. La cisura mayor se origina en el tercer espacio intercostal, en la extremidad posterior del tercer espacio intercostal, ¿sí? Primero va hacia afuera, sigue así, primero va hacia afuera y hacia abajo, después hacia abajo y hacia adelante, después hacia adentro y hacia abajo. Y esa cisura mayor termina en la unión del sexto cartílago costal con la sexta costilla. Y cuando va descendiendo la cisura mayor por la línea axilar, ¿sí? La línea axilar no dice ni la anterior ni la media, se desprende la cisura horizontal o menor que va a la unión del tercer cartílago costal con la tercera costilla. La porción del bronquio, esto preguntan, la porción del bronquio principal, bronquio cepa o bronquio fuente, que está entre el origen del bronquio lobular superior y el bronquio lobular medio, se denomina bronquio intermedio. La porción del bronquio principal, bronquio cepa o bronquio fuente, situada entre el origen del bronquio lobular superior y el bronquio lobular medio, se denomina bronquio intermedio y está cruzado por la vena pulmonar superior derecha. Vena pulmonar superior derecha, ¿sí? El bronquio lobular superior da origen a 3 bronquios segmentales. Apical, 1, 2 dorsal, 3 ventral.
Entonces tiene 3 segmentos el lóbulo superior derecho, apical, dorsal y ventral. Estamos mirando lateralmente, apical, dorsal y ventral, ¿sí? ¿Estamos? Le comentaba yo que cuando hacemos una radiografía de frente, si hay un tumor acá, no sabemos si está en el 2 o en el 13, entonces por eso siempre se pide el par radiográfico, que es frente-perfil. Entonces el frente nos dice que la dirección donde está situado, más o menos, pero el perfil nos dice si en qué segmento está situado el tumor, ¿sí? 1 apical, se puede decir apical del lóbulo superior también, 2 dorsal, 3 ventral. Bronquio intermedio después da origen al bronquio lobular medio. El bronquio lobular medio da el 4 lateral, 4 lateral, 4 lateral, 5 medial. 5 medial, ¿sí? Acuérdense de esto. ¿Cuántos segmentos tiene? 2. Y al mismo nivel del origen del bronquio lobular medio, se desprende a partir de ahí para abajo, ya se continúa con el bronquio lobular inferior. Al mismo nivel nace el 6, que siempre preguntan. El 6 es el apical del lóbulo inferior, ¿sí? Apical del lóbulo inferior. Después hablamos de bronquios basales, ¿sí? Bronquios basales. Y dentro de los bronquios basales tenemos 7, 8, 9 y 10. 7 basal medial, 8 basal anterior, 9 ¿Pitu, qué dijiste del 6? No, escuché, perdón. apical del lóbulo inferior. Ah, bien. O de Nelson también le dicen. 6 basal medial, 7 basal anterior, 7 basal medial o paracardíaco también se denomina, 8 basal anterior, 9 basal lateral y 10 basal posterior o término basal, porque ahí termina, ¿sí? Este es el derecho. ¿Estamos bien o no? ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Bien? Sí, Pitu. Vamos bien, bueno. Sí, bien. Vamos con el izquierdo. El izquierdo se convierte en intrapulmonar del bronquio lobular superior y el bronquio lobular inferior. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo tiene una sola fisura, recuerda, fisura oblicua mayor, ¿sí? Y tiene menor volumen. Este no da un ramo ascendente o culminar, descendente o lingular, ¿sí? El ascendente o culminar da el 1 más 2, que es el ápico dorsal, que se considera como uno solo. El 3 es el ventral. Los lingulares son superior e inferior, 4 y 5. 4, lingular superior, 5, lingular inferior. En algún momento preguntaban, la língula del pulmón, ¿en dónde se encuentra? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el izquierdo, lingular superior, lingular inferior. Esta escotadura, que nunca la hablé, esta se denomina escotadura cardíaca, está determinada por el vértice y la cara izquierda del corazón, ¿sí? Sobre todo la parte que está cerca del vértice. ¿Cuántos segmentos tiene el lóbulo superior? 4, porque el ápico dorsal se considera como 1, 3, 4, 2, 3, 4, ¿sí? Mientras que el bronquio lobular inferior da también el 6 apical del lóbulo inferior. Pero en los basales el 7 y el 8 nacen juntos, por eso basal antero-medial, basal lateral y basal posterior. Por ahí pusieron, por ahí ponen algo como algo funcional del pulmón, ¿sí? En realidad, ninguna pregunta tienen los alvéolos. Los alvéolos sería la parte funcional del pulmón, la unidad funcional del pulmón. Dentro de las opciones que ponen son bronquio, un bronquio, una arteria y una vena, ¿qué sería? ¿Sí? Un bronquio, una arteria y una vena. Sería la unidad funcional que ellos quieren. Pero en realidad la unidad funcional del pulmón son los alvéolos, que ya no tenemos bronquio, ¿sí? Una vena y una arteria. ¿Cuántos segmentos tiene el lóbulo inferior? Tiene 4 también, ¿sí? O sea que en conjunto el izquierdo tiene 8, 4 para el superior, 4 para el inferior. ¿Por qué 4 para el superior? Porque el ápico dorsal al nacer juntos se considera como 1. Y el basal anteromedial también se considera como 1. Entonces 4 para el superior, 4 para el inferior. Mientras que el derecho son 3 para el superior, 2 para el medio, el 4 lateral, el 5 medial y 5 para el inferior, ¿sí? Terminé. Bueno, terminé con ese cosa. Voy a buscar otro. Pitu, lo de vaina en los rectos, ¿pregunta? Pueden preguntar, sí, pero no. Vamos a dejar para mañana eso, ¿sí?
Mañana agarramos abdomen, ¿sí? Así como estamos haciendo ahora, si le parece. Dale, dale. Pitu, Ahí. ¿puedes repetir lo de la unidad funcional? ¿Cómo ellos lo toman como correcto? Ellos ponen bronquio, en ningún momento ponen como, para mí es un bronquio, una arteria y una vena. ¿Sí? Gracias. Sí. En realidad, eh, desde el punto de vista médico, la unidad funcional del pulmón sería alvéolo, una arteria y una vena. Bueno, a ver, a ver. O sea, ellos cambian eh, Bronquio el por eso. los alvéolos, ¿sí? Bronquio por los alvéolos. Ah, vamos a abdomen, sí, vamos a hacer ya vaina recto, que vamos a hacer ya. ¿Cómo está esto? Pared de abdomen. Pared de abdomen, acá. Pared de abdomen. Sí, pero no tengo. Pared de tronco. Bueno, voy a ver qué tengo acá, ¿eh? ¿Sí? Vamos a mirar qué es lo que tenemos. ¿Y tú me escuchás? Sí. ¿Cuánto sale el superclásico mañana? Ni idea, no tengo idea. ¿Qué querés que te diga? Ya ni miro, pues ¿sabes por qué no miro? Porque me... Bueno. Estas son las paredes del abdomen, fíjense. Este es un corte axial del abdomen. En la parte media está la columna vertebral dorsal. A los lados está el psoas, ¿sí? El psoas es el músculo principal del retroperitoneo medio y el cuadrado lumbar el músculo principal del retroperitoneo lateral. Esto es retroperitoneo, recuerden. ¿Cómo se divide el retroperitoneo medio del retroperitoneo lateral? Por una línea intertransversaria, un plano intertransversario, ¿sí? O sea, acá le piden el límite lateral del retroperitoneo medio, la línea intertransversaria. Y el límite medial del retroperitoneo medio, la línea intertransversaria. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió o no? Sí, Sí, Pitu. Sí, Sí. bueno. Sí. Bueno, bueno, este es el peritoneo parietal, ¿sí? Se continúa con repliegue, bueno, sigo con las paredes. Y a los lados tenemos el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Recuerden que en la cara profunda del transverso está la fascia transversal. Este es el recto del abdomen, ¿sí? Y en la cara posterior del recto del abdomen está la fascia transversal y pasa la fascia transversal obligadamente, ¿sí? En todo, pero ahí, los otros músculos van a formar la vaina de los rectos. El peritoneo tiene repliegue peritoneo, que son meso, que es un repliegue de peritoneo que une una porción del tubo digestivo al peritoneo parietal y tiene paquete vasco-nervioso. Ligamento, que es un repliegue peritoneo que une un órgano intraperitoneal que no corresponde al tubo digestivo y es el ligamento. Se denomina ligamento, ¿sí? No tiene paquete vasco-nervioso generalmente. Y el epiplón une dos órganos intraperitoneales. Meso, repliegue peritoneo que une al peritoneo parietal posterior una porción del tubo digestivo y tiene paquete bajo nervioso. Ligamento, repliegue peritoneo que une un órgano intraperitoneal al peritoneo parietal y generalmente no tiene paquete bajo nervioso. Y el epiplón es un repliegue peritoneo que une dos órganos intraperitoneales y tiene paquete bajo nervioso, ¿sí? Bueno, acá tienen, fíjense, este sería el dorsal ancho. Acá se sacó, no está mi dibujo acá. No está mi dibujo, che.
Había que buscar, no. Bueno, me reacciona la compu. Voy a mostrar acá, ¿no? Acá está este sería el dorsal ancho, acá está el trapecio, este es romboides, este es el rato menor póstero superior, el póstero inferior. Entonces en el plano superficial de los músculos posteriores este sería el dorsal ancho y acá arriba el trapecio. No tengo, acá tengo. Este es el trapecio y el dorsal ancho. ¿Sí? Este es el trapecio y el dorsal ancho. Corresponden a el grupo posterior, el plano superficial del grupo posterior. El trapecio está inervado por el 11, el dorsal ancho por el plexo braquial, plano superficial. Después sacamos eso, nos encontramos con el otro plano, que es el plano del romboides, ¿sí? Del romboides, que es el romboide, este romboide menor, el romboide mayor, romboides, ¿sí? Sacamos ese y nos encontramos con el plano del el recto posterior superior, recto posterior inferior, posterior superior, posterior inferior, y acá hay una fascia intercerrática. Entonces vamos, plano del dorsal ancho y el trapecio. Después viene el plano del romboides, inervado también por el plexo braquial. El romboide, el elevador de las cápulas, ¿se acuerdan? Y después viene el plano de los cerratos, cerrato menor posterior superior y posterior inferior, unido por la fascia intercerrática. Y eso está inervado, que sería este, cerrato menor posterior superior, posterior inferior, la fascia intercerrática. Y eso está inervado por rama posterior en los nervios cervicales. Y acá tenemos la masa común, el plano profundo, masa común, ¿sí? Que da origen en la parte profunda al transverso espinoso. Después el longísimo, y es el interespinoso y el longísimo. Y este es el sacro lumbar o iliocostal. Entonces acá estaría el transverso espinoso en los canales vertebrales. ¿Cuáles son los canales vertebrales? El espacio que queda entre la apófisis espinosa y la apófisis transversa, en la cara posterior de las láminas vertebrales, ¿sí? Ahí estarían los canales vertebrales. Ahí tenemos el transverso espinoso, entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa. Ese es el plano profundo de la masa común. Y ahí da origen al longísimo y al iliocostal, sacro lumbar o iliocostal. Y ahí también está el interespinoso. Este es el plano profundo. Tanto el grupo de los cerratos, cerrato menor, posterior superior, posterior inferior, y el plano profundo, representado entonces por el transverso espinoso, el longísimo y el iliocostal, está inervado por ramas posteriores en los nervios cervicales. Ramas posteriores de los nervios cervicales. El diafragma, la cara inferior del diafragma, ¿sí? El diafragma tiene inserciones externales, condrocostales y vertebrales. Y las vertebrales forman los pilares del diafragma, ¿sí? Esa es la porción carnosa del diafragma, tiene inserciones externales, condrocostales y vertebrales, ¿sí? Externales en el esternón, condrocostales en los cartílados y la cara interna de las costillas, las seis últimas, y las vertebrales son los pilares del diafragma. El pilar derecho más largo que el izquierdo, tiene porción interna o principal, porción lateral o accesoria. Y acá lo que tenemos es que entre los pilares, fíjense esto es lo que decía el pilar derecho, se entrecruzan los pilares, dejan dos orificios, uno anterior, donde pasa el esófago, y los vagos. ¿Qué vago sería ese? Izquierdo. El izquierdo. Izquierdo. El izquierdo por delante, el derecho por detrás, va al retroperitoneo, recuerda cuando formaba el plexo solar, el derecho. Este es plánico mayor, es plánico menor, es plánico inferior. Y acá tenemos la aorta a nivel de T12, este está a nivel de T10, a nivel de T12, T11 y T12 tenemos la aorta con el conducto torácico. El diafragma está inervado por el nervio frénico, y el nervio frénico es rama del plexo cervical. Y la porción tendinosa es el centro frénico. Entre el foliolo derecho, acá estamos mirando abajo, y el foliolo anterior encontramos el orificio de la vena cava, y el orificio de la vena cava inferior. A nivel de T10, entre los pilares encontramos el esófago y los vagos, izquierdo y derecho. Entre T11 y T12 encontramos el paso de la aorta torácica, se continúa con la aorta abdominal y el conducto torácico. Esta es la cadena simpática, ¿sí? La cadena simpática torácica se continúa con la lumbar acá ya de lumbar, ¿sí? Bueno, este es lo ¿Y tú mismo. Ahí, viste que tienes inserciones condrocostales
Los arcos fibrosos, ese que vos dijiste, los de SENAC, también cuentan como Sí, eso, como inserción las de inserciones costales. condrocostales, sí. La inserción de condrocostales, vos decís en la cara interna de ese último arco condrocostal y en 3 arcos fibrosos, ¿sí? Y la inserción vertebral es la más importante, porque va a estar atravesado por el esófago, ahí está el esófago, ahí está el esófago, y acá tenemos la aorta, ahí está la aorta, y por detrás está el conducto torácico. Acá tenemos la parte superior del retroperitoneo medio, y acá tenemos la formación del plexo solar. ¿Qué es el plexo solar? Es un plexo nervioso vegetativo, que está representado por 3 pares de ganglios, los semilunares, los mesentéricos superiores y los renales o aórticos renales. Semilunares, mesentéricos superiores y renal aórticos renales. Recibe ramos aferentes, y los ramos aferentes son parasimpático, el vago derecho, que da una rama derecha y una rama izquierda que terminan en el cuerno interno, la extremidad interna de los ganglios semilunares. Y los simpáticos son esplácnico mayor, esplácnico menor y alguna vez el esplácnico inferior. El esplácnico mayor termina en el cuerno externo del ganglio, de los ganglios semilunares, ¿sí? Ahora, esto forma el asa memorable derecha, el asa memorable izquierda. Antes tenía un nombre esto, en la nomenclatura francesa, tiene nombre, asa memorable derecha o de Reisberg, este es la Agnello Bastien. Antes nos preguntaban eso. El esplácnico menor termina en la parte convexa del ganglio celíaco semilunar, en el ganglio mesentérico superior y en el ganglio renal aórtico renal. Esos son aferentes. Parasimpático, el vago derecho, que da una rama derecha y una rama izquierda, determinan los cuernos internos de los ganglios celíacos similares. Simpático, esplácnico mayor, esplácnico menor y alguna vez esplácnico inferior. Y los ramos eferentes toman el nombre de la arteria a la cual envuelve. Si envuelve el tronco celíaco o plexo celíaco, que da origen al plexo gástrico, el plexo esplénico y el plexo hepático, plexo mesentérico superior, plexo renal, plexo capsular medio, plexo mesentérico inferior. La porción de los ramos eferentes que envuelve la aorta entre el origen de la mesentérica superior y la mesentérica inferior se denomina plexo intermesentérico. Plexo intermesentérico, ¿sí? Acá tenemos la pared anterolateral del tórax, ahí tenemos músculos posteriores del tronco, ¿sí? Y los músculos posteriores del tronco están divididos por la apófisis transversa de las vértebras lumbares. Por delante tenemos el psoas, a nivel de la apófisis transversa tenemos el cuadrado lumbar, y por detrás de la apófisis transversa tenemos todos esos músculos que le dije. En el plano profundo, la masa común, que da origen al longísimo y al ilio costal. En el plano de los cerratos, cerrato menor, posterior inferior y posterior superior, unidos por la fascia intercerrática. Después tenemos el plano del romboides y el plano del trapecio y el dorsal ancho. Esta era la lámina original de la que ustedes vieron, que algunos vieron, lo de Cátedra 1, que tenemos en el salón, y que yo le dije que era un vintage, ¿sí? Esta es la lámina original, yo le resalté, le reformé a la otra, por eso la otra está linda. Bueno, acá tienen el transverso, ¿sí? La fibra superior y media del transverso forma parte de la vaina del recto, ¿sí? Recuerden que esto representa al recto del abdomen por encima del ombligo, los 2/3 superiores. 2/3, 3/4 superiores, sea por encima del ombligo. Y esto representa el tercio inferior por debajo del ombligo, ¿sí? El transverso, la fibra superior y media, siempre va a pasar por detrás, la fascia transversalis, ¿sí? Siempre la fascia transversalis. Pero las fibras superiores e inferiores del transverso van a pasar, en los 2/3, 3/4 superiores pasan por detrás, y en el tercio o cuarto inferior pasan por delante. Es decir, en el tercio o cuarto inferior pasa todo por delante. Lo único que pasa por detrás es la fascia transversal. Por eso se forma el arco, la línea arqueada o arco de Douglas, ¿sí? Esa diferencia de espesor traduce en la línea arqueada Douglas, está en la cara posterior del recto del abdomen. Las fibras inferiores del transverso que se insertan en el tercio externo de la arcada femoral van a formar parte de la hoja inguinal o complejo oblicuo menor transverso que termina por el tendón conjunto. La fibra superior y media entonces forma parte de la vaina del recto, que en los 2/3 superiores pasa por detrás, tercio inferior por delante.
Las fibras inferiores que se insertan en el tercio externo de la arcada femoral van a reunirse con las fibras inferiores del oblicuo interno para formar el complejo oblicuo interno transverso o os inguinal que termina por el tendón conjunto. ¿Sí? El recto del abdomen es un músculo polidigástrico, tiene generalmente tres intersecciones tendinosas y excepcionalmente puede tener una cuarta y está rodeado por la vaina del recto. El oblicuo interno tiene inserción en la cresta ilíaca y en el tercio externo de la arcada femoral. Las fibras superiores van a los 4 últimos arcos condrocostales. Las fibras medias van a formar la vaina de los rectos. Esa fibra media, al llegar al borde externo del recto del abdomen, da una hoja posterior y una hoja anterior que pasan por detrás y por delante del recto del abdomen. En el tercio cuarto inferior pasa por delante. Las fibras inferiores del oblicuo interno se insertan en el tercio externo de la arcada femoral, se unen con las fibras inferiores del transverso, ¿sí? Y van a formar el complejo oblicuo menor, oblicuo interno transverso o os inguinal, que termina por el tendón conjunto. Recuerden que aquí abajo no hay músculo, y ahí está la fascia transversalis solamente, ¿sí? La fascia transversalis. Y acá tenemos la arcada femoral por abajo, la fascia transversal hacia atrás, y arriba el borde inferior de la os inguinal o complejo oblicuo menor transverso, ¿sí? Entonces esto es pared del trayecto inguinal, abajo arcada femoral, arriba el borde inferior de la os inguinal, atrás fascia transversalis. Y adelante que tenemos las fibras inferiores del oblicuo externo que se reflejan en la arcada femoral para formar la cintilla ilopubiana. Recuerden que ¿Ese amarillito de detrás es el ligamento de Henle o el piramidal? ¿O dónde iría el piramidal? ¿Por adelante de...? este es el ligamento de Henle. La porción Ah, tendinosa ok. es el amarillito, ¿cuál era? No, ahí es rojo, en otro acá es es amarillo. amarillito, y es el ligamento de Henle, ahí le resalté. Sí, ahí se ve mejor. ¿Sí? Es el de Henle, o porción tendinosa del recto del abdomen. Entonces, ahí ya tienen trayecto inguinal, ¿eh? Pared posterior, fascia transversal. Pared superior, borde inferior de la os inguinal. Pared inferior, arcada femoral. Y pared anterior, las fibras inferiores del oblicuo externo que se reflejan en la arcada femoral. Ahí tienen las tres paredes. Recuerden que cuando pasa en el borde inferior, cuando pasa ahí en esa zona, la mitad interna está el trayecto inguinal. Cuando pasa el testículo, arrastra la fibra inferior del oblicuo de la os inguinal y forma el cremáster, ¿sí? El cremáster es músculo estriado. No es lo mismo cremáster que dartos, ¿sí? Que muchos dicen. El darto es un músculo que responde al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Este no, este es estriado, o sea que es voluntario, el cremáster. ¿Sí? O sea, se puede elevar el testículo a voluntad, ¿no? ¿Sí? Y el darto sube o desciende el testículo según la temperatura. Corresponde al sistema nervioso autónomo. Ahí tienen las paredes, en este dibujito, si se imaginan, tienen las paredes del trayecto inguinal. Pared posterior, lo que está en blanquito atrás, la fascia transversal. Pared inferior, arcada femoral. Pared superior, el borde inferior de la inguinal. Pared anterior, la fibra inferior, el oblicuo interno, del oblicuo externo. Y acá tienen el oblicuo externo. Se insertan las 7 u 8 últimos costillas. Tiene fibras superiores que forman la vaina de los rectos, que tanto en los 2 tercios, 3 cuartos superiores como en el tercio cuarto inferior pasan por delante. Ahí terminamos la vaina de los rectos. ¿Sí? Las fibras medias van a formar los pilares y las fibras inferiores van a formar, ya decimos, vamos con la vaina de los rectos primero. La vaina de los rectos entonces tiene diferentes constituciones, los 2 tercios, 3 cuartos superiores con respecto al tercio o cuarto inferior. En los 2 tercios, 3 cuartos superiores hacia atrás tenemos fascia transversalis. La hoja posterior de la aponeurosis inserción anterior del transverso. La hoja posterior de la aponeurosis inserción anterior del oblicuo interno. Esa es la pared posterior. Y adelante tenemos la hoja anterior de la aponeurosis de inserción anterior del transverso y el oblicuo externo. ¿Se entiende, no? Lo que digo. Háblenme, che. Háblenme. ¿Sí? Sí, Entonces, hacia atrás, fascia transversales. La aponeurosis de inserción anterior del transverso y la hoja posterior de la aponeurosis de inserción anterior del oblicuo interno. Y adelante tiene aponeurosis de inserción, la hoja anterior
de la aponeurosis inserción anterior del oblicuo interno y el oblicuo externo. Y acá, en el tercio cuarto inferior, todo por detrás, fascia transversal y demás, todo lo otro por delante. ¿Sí? Las filas superiores forman parte de la vaina de los rectos, las filas medias van a formar los pilares del orificio superficial del trayecto inguinal. Pilar externo va al pubis del mismo lado, el pilar interno va al pubis del lado opuesto. Y el ligamento reflejo, ¿cómo era? ¿Qué ligamento era este? El pilar posterior, el ligamento de cuello, el ligamento reflejo, va al pubis del lado opuesto. Y acá tienen los pilares, pilar interno, y el pilar posterior del lado opuesto forman el orificio superficial del trayecto inguinal. Las fibras inferiores se reflejan en la arcada femoral y forman la cintilla ilopubiana. Se insertan en la cresta pectina y forman el ligamento lacunar y se insertan en el labio externo de la cresta ilíaca. ¿Sí? Esos son los músculos del contenido del trayecto inguinal, el cordón espermático o el ligamento redondo. ¿Sí? Entonces, pared anterior, las fibras inferiores del oblicuo interno, del oblicuo externo se reflejan en la arcada femoral para formar la cintilla ilopubiana. Pared inferior, la arcada femoral, pared superior, la O inguinal, pared posterior, fascia transversal. Y en esta pared posterior, acá donde yo le decía que está la diferencia de espesor, acá abajo tenemos solamente fascia transversal y acá arriba tenemos un montón de capas, ¿sí? La fascia transversal y la aponeurosis inserción anterior del oblicuo interno, la hoja posterior de la aponeurosis inserción anterior del oblicuo interno, este transverso. Por eso es que se forma esta línea arqueada, se denomina o arco Douglas. Y a partir de la línea arqueada arco Douglas se continúa con este ligamento que forma también parte de la arcada femoral, que es el ligamento interfobiolar o ligamento de Hesselbach. La pared posterior, ahí nos determina este orificio profundo. Acá se refleja la fascia transversal y se mete cuando desciende el testículo o el ligamento redondo. Esta es la pared posterior. Y la pared posterior es fascia transversal. Pero la fascia transversal está reforzada por dentro por la porción tendinosa del recto del abdomen, el tendón conjunto y el ligamento reflejo o colles del lado opuesto. ¿Sí? Eso están reforzando la fascia transversal. La parte de ahí. ¿El ligamento iliopubiano se ve en esa imagen posterior, digamos? Esta sería. Va en la cara posterior del pubis. Esto que yo le remarqué acá, le rayé esto. La cintilla iliopubiana, Ari. ¿Ese no es límite, digamos? No, abajo no, es el límite inferior. En el límite inferior tenés el ligamento inguinal, la arcada femoral. Y la arcada femoral tiene fibras propias. ¿Cuáles son las fibras propias? El ligamento inguinal. Y a esas fibras propias del ligamento inguinal se le acoplan el ligamento, la cintilla ilopubiana, esta que va acá, se refleja así, va a la cara posterior del pubis, este que va en la cara posterior del pubis, y también el ligamento interfoveolar. Todo eso forma la arcada femoral. Dale, Pito, ¿Se entiende, no? O sea, la arcada femoral tiene fibras propias del ligamento inguinal, y después tiene fibras de la cintilla ilopubiana, que es el oblicuo externo, y del ligamento interfoviolar. La porción lateral de la pared posterior está reforzada entre el orificio profundo y la arteria epigástrica inferior, que va a formar parte, va a la vaina recta. Está reforzado por el ligamento interfoviolar. Trayecto inguinal. ¿Qué encontramos en el trayecto inguinal? El cordón espermático. ¿Cómo está formado el cordón espermático? Por el conducto deferente. ¿Qué más? La arteria deferencial, rama de la vesículo deferencial, rama de la ilíaca interna. ¿Qué más? La arteria testicular, rama de la aorta abdominal. ¿Qué más? La arteria cremasteriana, rama de la epigástrica inferior. 3 arterias. El conducto deferente más 3 arterias. ¿Cuáles son las arterias? Arteria cremasteriana, rama de la epigástrica, ¿sí? Arteria deferencial de la vesícula deferencial y la arteria testicular, rama de la aorta abdominal. ¿Qué más tenemos? Plexo espermático anterior y posterior o pampiniforme anterior y posterior. Plexo espermático anterior y posterior o pampiniforme anterior y posterior.
¿sí? Y esos plexos espermáticos, venosos, espermático anterior o pampiniforme, recuerden que van a dar origen a la vena espermática, ¿sí? Y esa vena espermática a la derecha termina en la cava y a la izquierda termina en la renal. Este conducto deferente tiene una porción epidídimo testicular, funicular, forma parte del cordón, funículo, cordón, inguinal, ¿sí? Después tiene una porción ilíaca, acá sale acá, porción ilíaca, contornear lo basiliaco externo. Después tiene una porción pelviana, que es latrovesical y retrovesical. Y la retrovesical se une al cuello de la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador, que se penetra en la próstata y termina en la pared posterior de la uretra prostática, a nivel del vermontano. ¿Vamos? Bueno. El lago Espejo, los 7 lagos. ¿Alguna pregunta? No, No van a encontrar el cordón en la mujer, lo que van a encontrar es el ligamento redondo y la arteria del ligamento redondo. ¿Sí? El ligamento redondo y la arteria del ligamento redondo. Yo tengo una pregunta con respecto a la vía visual, Pitu, ¿puede ser? A ver, ¿Termina alrededor de la fisura calcarina o en el núcleo geniculado lateral del tálamo óptico? es decir, Es una- en el geniculado lateral hace sinapsis con la tercera neurona tálamo cortical y la tercera neurona tálamo cortical termina en el fondo de los lados de la fisura calcarina. Ah, listo, gracias. Eh, El geniculado lateral, el tálamo tiene 2 porciones, ¿sí? Una que es pero la puta. Bueno, se me trabó se me trabó la computadora. No me responde. Pero estamos conectados. Hágame preguntas, sí, por favor. Pitu, ¿Sí? viste que habías dicho arteria cremasteriana, testicular y diferencial. ¿Contenido de qué era? Del cordón espermático. Dale, gracias. De nada. Háganme preguntas porque se me trabó la computadora. Estoy conectado, inclusive y se me desaparecieron todas las cosas. Pero estamos conectados, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? Bueno, le decía que la primera neurona y la segunda neurona de la vía visual están dentro de la retina. ¿Se acuerdan que eran las células bipolares y las células ganglionares? Y las células ganglionares salen por el polo posterior del globo ocular a 3 milímetros por dentro, milímetros por debajo. ¿Sí? Las células ganglionares van a formar el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla óptica. La cintilla, voy a ver si puedo prender la cámara. Bueno, ni la cámara me responde. La cintilla óptica termina en una parte del tálamo, se denomina geniculado externo lateral. El tálamo, el huevo que vieron ustedes, ¿sí? Abajo, en la parte posterior y abajo tiene 2 pelotitas. ¿Me están siguiendo? sí, Hola. ¿Sí? Sí, Bueno, Pitu. imagínense el huevo, a la parte posterior tiene 2 pelotitas que sobresalen para abajo, ¿sí o no? 2 pelotitas más. El de afuera se denomina geniculado lateral y el de adentro se denomina geniculado medial, ¿sí? En el geniculado lateral termina la segunda neurona de la vía visual y ahí sale la tálamo cortical que va al fondo de los lados de la fisura calcarina. ¿Me están siguiendo? sí, sí. ¿Eh? Todos me están siguiendo, ¿no? Cátedra 1, por favor. Sí, Sí, Pitu. ¿Sí? Sí, Pitu. Entonces, imagínense el huevo, no me responde la computadora, por eso no puedo ni hacer nada, no puedo hacer nada. El geniculado, entonces usted imagínense el huevo. Debajo del huevo, en la parte inferior, hay 2 pelotitas que van para abajo. Uno es geniculado externo y geniculado interno. El geniculado interno, por supuesto, más adentro, el otro más afuera. En el geniculado externo termina la segunda neurona de la vía visual, que es la ganglionar.
Después de formar el nervio óptico, el quiasma óptico, la cintilla óptica, va al geniculado lateral. Del geniculado lateral como el geniculado lateral es un núcleo talámico inferior, ¿sí? Es un núcleo talámico inferior. Entonces ahí sale la tálamo cortical, que va por el segmento retrolenticular de la cápsula interna al fondo y de los lados de la cisura calcarina. ¿Me siguen o no? Sí, Pitu. Bueno, en el geniculado interno medial van las vías cocleares. Las vías cocleares. Ahí termina la segunda neurona de la vía coclear. Y del geniculado interno medial, la tercera neurona, la tálamo cortical, va a la parte media de la primera circunvolución temporal. A la parte media de la primera circunvolución temporal. ¿Me están siguiendo? ¿Puedo repetir eso, por fin? Eso, repetí, por favor. Bueno, en el geniculado externo ya sabemos, termina la segunda neurona, que es la ganglionar, y la tálamo cortical, que es la tercera, van al fondo de los lados de la cisura calcarina. Las vías cocleares, la auditiva, la segunda neurona va al geniculado interno, que es el núcleo talámico inferior, y del geniculado interno hace sinapsis con la tercera neurona tálamo cortical, que va a la parte media de la primera circunvolución temporal. Cátedra 1. Ahí se entendió. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Igual yo quiero hacer un poco de neuro. Quiero hacer un poco de neuro, ¿sí? Mañana, no sé, en algún momento quiero hacer un poco de neuro. Mañana o el lunes a la mañana tenemos que hacer neuro. Quiero hacer un poco de neuro. Pero ahí me surgió una duda. Si hay que en la primera circunvolución del temporal, ¿cuándo llega la fisura calcarina? No. La coclear va a la primera circunvolución temporal. Ah, ahí está. Gracias. El geniculado externo va directamente por el segmento retrolenticular al fondo de los lados de la cisura calcarina de la vía visual. Y del geniculado interno termina la vía coclear auditiva. Y ahí va, hace la tercera neurona tálamo cortical, va a la parte media de la primera circunvolución temporal. ¿Me están siguiendo? Sí, Pitu, una pregunta. Sí. En el seminario nos dijeron como que la vía olfatoria tenía 3 neuronas y que como que la primera tenía 2 partes, no sé qué. ¿Quién le dio el seminario? Los ayudantes, eso dio Nelson, pero estaba la araña ahí, tipo, no sé, no entendí esa parte. No sé Lo si que yo entendí mal que eran 2 neuronas o son qué. dos neuronas, indirectamente no pasa, hay una neurona, pero es más complejo eso. ¿Viste que en la maqueta, no sé si se recuerdan que el trígono, el pilar posterior del trígono va, que el pilar posterior del trígono va al núcleo amigdalino, a la amígdala cerebral, Sí. y la amígdala cerebral determina el uncus. Y ahí termina, ahí en el uncus, termina la raíz lateral del nervio olfatorio, de la cintilla olfatoria. Ahí termina la segunda neurona. Y de ahí del núcleo amigdalino va por el trígono, cruza la base del trígono y va al tubérculo mamilar del mismo lado y el tubérculo mamilar del otro lado. Y ahí está la tálamo, hay una mamilotalámica que es la tálamo cortical, la mamilotalámica, digo, y esa va al tálamo. Generalmente se toma, es decir, que la vía olfatoria son dos neuronas. Hay una tercera neurona, pero que provoca reflejo olfatorio, no va a la corteza. Ah, bueno, gracias, Pitu. ¿Qué otra cosa, por favor? Brenda, qué mal le agregaron a oído, ¿eh? Tengo ahí toda la mayoría de las diapositivas, si querés te paso. Añadieron también articulación de los huesecillos y los ligamentos que están incorporados. Ah, qué payaso eso, güey. Anda la mierda, ¿no? Qué payaso, ¿no? Hay cosas tan importantes que
Uy, señor, por favor. Qué gana, ¿eh? Y ellos se creen. Ay, Dios, señor, por favor. Músculo también, el tensor del tímpano y el estapedio. El estapedio. Si el tensor del tímpano está inervado por el quinto, por el tronco posterior, que da el tronco auténtico alveolar de Lima, tronco común para el pterigodo medial, tensor del tímpano, ese tenemos que tener en cuenta. Esas cosas tenemos que tener en cuenta, porque la graña está bien pelotudo ya. Esas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿viste? Por eso quiero ver a ver si hacemos eso. Ahí lo que pueden la articulación de la cabeza del martillo con el yunque es una trocoide, y la articulación de la apófisis lenticular del yunque con el cuerpo del estribo es una enartrosis. ¿Así es? Sí, nos puso la del martillo con yunque, silla de montar, y la del yunque con el estribo esferoide. Silla montar, sí, silla montar, y la otra es ferroide. La esferoide, incluso la